Sin embargo, coinciden que fue la corrupción impune, esa marca del sexenio de Peña Nieto, la principal razón que condujo al voto de castigo. En varias entidades, efectivamente, la escandalosa corrupción de los gobernantes fue la principal bandera de la oposición y el hartazgo ciudadano se expresó en un rechazo al PRI, pero también en el voto por su hermano gemelo, el PAN. La división de las izquierdas, un mal que debemos afrontar si queremos ser partícipes en la disputa que se avecina en el 2018, no solo impidió los triunfos electorales que se llevó el PAN, también impidió que las izquierdas hiciéramos una campaña fundada en un hecho incontrovertible. Los neoliberales, el PRI o el PAN, han sido incapaces de llevar al país a un camino de crecimiento sostenido y en sus gobiernos la desigualdad se ha profundizado y la pobreza ha crecido. Los neoliberales, azules o tricolores, son igualmente incapaces de ofrecer un camino distinto al que ya conocemos y hemos padecido las y los mexicanos en las últimas décadas. En la incapacidad reside una de las fortalezas de las izquierdas para el debate político, porque en 2018 asistiremos a la disputa entre dos proyectos de país. Uno, el de las derechas, que es el proyecto de profundización de la ruta neoliberal con sus privatizaciones, sus recortes y su magro crecimiento. Otro, el proyecto posible de las izquierdas y las fuerzas progresistas, que bajo un programa común ofrezcamos a los ciudadanos transformaciones de fondo que nos permitan crecer como país, redistribuir la riqueza, crear empleos de calidad, una hoja de ruta para devolver a los jóvenes el futuro y la esperanza, para recobrar la soberanía y el patrimonio nacionales. De aquí en adelante debemos prepararnos sin dejar de atender nuestras tareas inmediatas para colocar en la agenda del debate nacional y en el centro de las preocupaciones ciudadanas la idea de que sí hay de otra, de que sí hay un camino diferente, de que tenemos claro que solo arrebatando la presidencia de la República a los saqueadores será posible un nuevo modelo para la economía nacional, una reconstrucción ética del país y de sus instituciones. En los días que siguieron a los comicios, Peña Nieto y otros actores relevantes de su gobierno hablaron de acatar el mensaje de las urnas, pero los hechos dijeron otra cosa. En el legislativo, y luego de una dura resistencia, decidieron aprobar una visión descafeinada y desdentada del paquete legislativo del Sistema Nacional Anticorrupción. En otro frente, echaron a andar una escalada represiva en contra del magisterio que se opone a la reforma educativa. La detención de varios líderes y la acción de las fuerzas del orden contra las caravanas y plantones magisteriales revelan el verdadero rostro autoritario de este gobierno. En el poder legislativo, las batallas han sido muy duras. Aun cuando la correlación de fuerzas no nos favorece, hemos logrado atacar muchas propuestas del gobierno y sus partidos y hemos conseguido cambios importantes al aprobar diversas reformas. En el caso del paquete anticorrupción, por ejemplo, conseguimos que se otorgaran mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, un órgano que ha jugado un papel indispensable en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas. En el caso del llamado mando mixto,
logramos que se respetaran las competencias municipales y la soberanía local, un logro que no es mínimo si consideramos la obsesión centralizadora de este régimen. Con la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, el gobierno abrió también un flanco de confrontación ahora con el sector empresarial, que leyó la disposición que obliga a los empresarios que obtienen contratos públicos a presentar sus declaraciones fiscal de intereses y la patrimonial. Desde el flanco empresarial se estima que las reformas fueron diseñadas como una revancha y que resultan inaplicables. La singular protesta de los empresarios en el Ángel de la Independencia, que no se veía una movilización así desde la iniciativa privada desde los años 70 contra Echeverría, es un síntoma de este desencuentro que tuvo otro punto de quiebre en la reforma fiscal. El desplante empresarial no puede separarse del conjunto. El gobierno de Peña Nieto llega a su último trecho con muchos frentes abiertos, entre los que destaca su confrontación con los empresarios por las leyes anticorrupción y por el manejo patrimonialista de los contratos públicos, su pleito con la jerarquía católica por el matrimonio igualitario, su empecinamiento en someter a los maestros que siguen dando una ejemplar batalla contra la fracasada reforma educativa. La mano dura del gobierno contra la protesta social y la utilización política de la justicia dan cuenta de que el gobierno de Peña Nieto no entendió el mensaje de las urnas, o quizá de lo que tal vez no entendió muy bien. La represión contra los maestros podría indicarnos que Peña quiere congraciarse con el sector conservador del electorado que exige el uso de la fuerza. El Partido de la Revolución Democrática fue otro gran derrotado en esta contienda. Hubo casos en que lo fue a la mala, como en Tlaxcala, donde la autoridad electoral actuó siempre como cómplice de las trampas y las irregularidades del PRI, y donde está en curso nuestra impugnación a unos resultados inflados mediante el fraude electoral, a una gubernatura que pretenden robar a nuestra candidata Lorena Cuellar. No podemos, sin embargo, explicar los resultados solo por las acciones de los otros. Hay que revisar también el impacto que ha tenido la postura de quienes han conducido la mayoría en el PRD a una colaboración vergonzante con la derecha, destacadamente desde que firmaron el Pacto por México. Algunos analistas dibujan escenarios del futuro del PRD. Se habla de 3 vías principales que, en opinión de algunos, pasan por la salida de Agustín Basabe. Un cambio de dirigencia para que la nueva esté al servicio de la candidatura de Miguel Ángel Mancera. Otra, un cambio encaminado a fortalecer la alianza electoral con el PAN en el 2017 y en el 2018. Y la tercera, una nueva dirección con autoridad suficiente para reconstruir puentes con todas las izquierdas de México, con una candidatura propia o ciudadana que pueda llegar al poder con la fuerza de todos. En términos crudos, el 5 de junio nos dio los siguientes resultados. El PAN ganó 7 de las 12 gubernaturas en disputa, 3 de ellas en alianza con el PRD. Morena revela un rápido ascenso electoral. Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Veracruz vivieron por primera vez la alternancia. De las múltiples lecturas que hemos
hecho de la elección, conviene destacar los siguientes datos. La caída electoral del PRI y sus aliados fue enorme, pese a su triunfo en 4 entidades, ya que Tlaxcala, aunque la pongan en su lista, no admitiremos nunca el fraude. En Oaxaca, el candidato José Murat perdió 10 puntos con respecto a los votos obtenidos por su partido en la elección anterior. En las entidades donde no perdió la gubernatura, el PRI tuvo una disminución de sus votos de 8% en promedio y de 14% en aquellas donde fue derrotado. Si esa tendencia se mantuviera en la elección presidencial del 2018, el PRI obtendría apenas el 26% de votos contra 38% que obtuvo Peña en el 2012. La división de la izquierda pasó plenamente sus costos en esta elección. De haber ido unidas las izquierdas, se podrían haber hecho factibles los triunfos de las gubernaturas de Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Con la izquierda unida, el PRI solo hubiera ganado Sinaloa e Hidalgo. La caída de Peña Nieto no ha sido un acto de magia. Está fundada en la rampante corrupción del gobierno, en su pésima comunicación. Ya sé que no aplauden, llegó a decir, y en sus más pobres resultados económicos. El gobierno no va a rectificar el camino en ninguno de los temas. Llegaremos a 2018 con más mexicanos pobres, con un gobierno cada vez más débil por su falta de credibilidad y con una situación económica desastrosa, como nos indican el crecimiento exponencial de la deuda pública y la ya trágica devaluación del peso. La estación intermedia son las elecciones de 2017 en Coahuila, Nayarit y el Estado de México. La elección mexiquense será un importante laboratorio electoral. Por el lado del PRI, la disputa se da en el círculo íntimo de Peña Nieto, al que le sobran candidatos, dado el papel de sus paisanos en ese gobierno. En el Estado de México, un sector del PRD buscará incansablemente hacer realidad la alianza con el PAN. Creen que Josefina Vázquez Mota podría llevar mano en la candidatura, en tanto que Morena ya ha puesto en la lista a su nueva promotora de la soberanía. En esa elección estará bajo la lupa la desastrosa gestión, tanto federal como estatal, en materia de seguridad. El Estado de México es campeón en índices delictivos y la entidad en la que se registra un mayor número de agresiones contra las mujeres. No debemos abandonar la denuncia ni la lucha por un nuevo camino para combatir la inseguridad, un camino que de verdad dé resultados. Algunos analistas dicen que el gobierno de Peña pondrá todo su capital en juego para ganar esa elección, que para él es la elección del honor, aunque él y su grupo político sean los principales responsables del horror. Solo entre 2012 y 2014, el número de pobres extremos en el Estado de México creció 28%. Los pobres en total de esa entidad rebasan los 8 millones de personas. Las prisas de algunos adelantados que se andan candidateando aparte, los datos electorales que he referido nos prueban que solamente la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda puede conducirnos a una transformación real del país. No enfrentamos a un enemigo cualquiera, sino al monstruo de la restauración autoritaria,
El proyecto del régimen pasa por anular a la oposición política por la vía de controlar a todos los partidos, por apagar las voces libres en los medios de comunicación y destruir a las organizaciones sociales autónomas. Si lo permitimos, la restauración tendrá vía libre. No lo permitamos, compañeras y compañeros. Tenemos el corazón y la inteligencia con un caudal de experiencias de lucha que nos dan la fuerza para enfrentar a los que hoy mandan en la economía y en la política. Lo debemos hacer al lado de la gente, al lado de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes, de los empresarios honestos, los intelectuales y los maestros. El régimen ha tenido éxito en su perniciosa tarea de dividir a las izquierdas. No lo permitamos más. Podemos ganar en 2018 si tenemos claro desde ahora que solo lo conseguiremos unidos y si convencemos a muchos, a millones, de que México puede cambiar, de que la historia no está escrita. Del otro lado, quieren que México siga siendo el país de una minoría, de una cúpula rapaz y corrupta. Nosotros, nosotras, vamos a escribir la historia de todas y todos, de la alegría compartida, del buen vivir. ¡Que viva la IDL! ¡Viva!